Hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros. Capítulo 2. Reconociendo a los emocionalmente inmaduros. Primera parte. Padre. Puede ser difícil mirar a tus padres objetivamente porque puede parecer que los estás traicionando, pero ese no es el motivo aquí. En este libro, nuestra misión no es faltarle el respeto o traicionar a tus padres, sino verlos finalmente de manera objetiva. Espero que veas que las discusiones sobre los padres emocionalmente inmaduros en este libro se basan en una comprensión profunda de las razones de sus limitaciones. Como verá, gran parte de su comportamiento inmaduro e inherente no es intencional. Al ver estos y otros aspectos de sus padres de manera más desapasionada, puede comprender cosas sobre usted y su historia en las que quizá no haya pensado antes. La mayoría de los signos de inmadurez emocional están más allá del control consciente de una persona, y la mayoría de los padres emocionalmente inmaduros no tienen conciencia de cómo han afectado a sus hijos. No estamos tratando de culpar a estos padres, sino de entender por qué son como son. Mi esperanza es que cualquier nueva comprensión que obtenga sobre sus padres al leer el libro tendrá el resultado de aumentar radicalmente su propia conciencia de sí mismo y su libertad emocional. Afortunadamente, como adultos, tenemos la capacidad y la independencia para evaluar si nuestros padres realmente pueden brindarnos el cuidado y la comprensión que deseamos. Para juzgar esto objetivamente, es importante comprender no solo las características conductuales superficiales de sus padres, sino también su marco emocional subyacente. Una vez que comprenda estos rasgos más profundos y aprenda qué esperar de sus padres y cómo etiquetar sus comportamientos, es mucho menos probable que sus limitaciones lo sorprendan. Tenga en cuenta que sus pensamientos sobre sus padres son privados. Es posible que nunca sepan lo que ha obtenido de este libro, ni tampoco lo necesitan. El objetivo es que se gane a usted mismo confianza, que proviene de conocer la verdad de su propia historia. No está traicionando a sus padres al verlos con precisión. Pensar en ellos objetivamente no puede hacerles daño, pero le puede ayudar a usted. Como vio en el capítulo anterior, los padres emocionalmente inmaduros pueden tener un impacto devastador en el yo de sus hijos, estima y relaciones en la vida adulta. Los efectos pueden variar de leves a severos, dependiendo del nivel de inmadurez de los padres, pero el efecto neto es el mismo. Los niños se sienten emocionalmente solos e invisibles. Esto erosiona el sentido de amabilidad de sus hijos y puede llevar a una precaución excesiva sobre la intimidad emocional con los demás. Ejercicio. Evaluar la inmadurez emocional de sus padres. La inmadurez emocional humana se ha estudiado durante mucho tiempo. Sin embargo, a lo largo de los años, ha perdido terreno ante un enfoque cada vez mayor en los síntomas y el diagnóstico clínico, utilizando un modelo de enfermedad médica para cuantificar comportamientos como enfermedades aptas para el reembolso del seguro. Pero en términos de una comprensión profunda de las personas, evaluar la inmadurez emocional suele ser mucho más útil, como probablemente descubrirá al leer este capítulo y al completar este ejercicio. Lea las siguientes declaraciones y marque las que describan a sus padres. Si desea completar la evaluación para más de un padre o padrastro, use la versión descargable. Mi padre a menudo reacciona de forma exagerada a cosas relativamente menores.
Mi padre nos prestó mucha empatía y conciencia emocional. En lo que respecta a la cercanía emocional y los sentimientos, mi padre parecía incómodo y no estuvo allí. Mis padres a menudo les irritaban las diferencias individuales o los diferentes puntos de vista. Cuando era niño, mis padres me usaban como confidente, pero no lo eran para mí. Mi padre solía decir y hacer cosas sin pensar en los sentimientos de la gente. No recibí mucha atención y simpatía de mis padres, excepto tal vez cuando estaba realmente enfermo. Mi padre fue inconsciente, a veces sabio, a veces irrazonable. Si me molestaba, mi padre decía algo superficial e inútil o se enojaba y se ponía sarcástico. Las conversaciones se centraron en los intereses de mis padres. Incluso un desacuerdo cortés podría poner a mi padre muy a la defensiva. Fue decepcionante contarle a mis padres sobre mis éxitos, porque no parecía importarles. Los hechos y la lógica no coincidían con las opiniones de mi padre. Mi padre no se reflexionaba sobre sí mismo, rara vez se fijaba en su papel en un problema. Mi padre solía pensar en blanco y negro y no era receptivo y buenas ideas. ¿Cuántas de estas declaraciones describen a sus padres? Dado que todos estos elementos son posibles signos de la inmadurez emocional, marcar más de uno sugiere que es muy posible que haya estado tratando con un padre emocionalmente inmaduro. Patrón de personalidad versus emocional temporal. Regresión. Existe una diferencia entre un patrón de inmadurez y una regresión emocional temporal. Cualquiera puede perder brevemente el control emocional o verse impulsivo cuando está cansado o estresado. Y la mayoría de nosotros tenemos mucho de qué avergonzarnos cuando miramos hacia atrás en ciertos momentos de nuestras vidas. Sin embargo, cuando una persona tiene un patrón de personalidad de inmadurez emocional, ciertos comportamientos aparecen repentinamente. Estos comportamientos son tan automáticos e inconscientes que las personas no se dan cuenta de que los están haciendo. Las personas emocionalmente inmaduras no dan un paso atrás y piensan en cómo su comportamiento afecta a los demás. No hay ningún factor de vergüenza para ellos, por lo que rara vez se disculpan o se arrepienten. Definición de madurez. Antes de explorar la inmadurez emocional, echemos un vistazo al funcionamiento emocionalmente inmaduro. La madurez emocional no es una cuestión de opinión turbia, ha sido bien estudiado y es famoso. Madurez emocional significa que una persona es capaz de pensar objetiva y conceptualmente mientras mantiene profundas conexiones emocionales con los demás. Las personas que son emocionalmente maduras pueden funcionar de manera independiente al mismo tiempo que tienen profundos lazos emocionales, incorporando sin problemas ambos en su vida diaria. Son directos en la búsqueda de lo que quieren, pero lo hacen sin explotar a otras personas. Se han diferenciado de sus originales relaciones familiares lo suficiente como para construir una vida propia. Bowen, 1978. Tienen un sentido de sí mismo bien desarrollado. Kohut, 1985. Identidad. Erickson, 1963. Y atesoran sus relaciones más cercanas. Las personas emocionalmente maduras se sienten cómodas y honestas acerca de sus propios sentimientos y se llevan bien con otras personas gracias a su desarrollada empatía, control de impulsos e inteligencia emocional. Goleman, 1995.
Están interesados en la vida interior de otras personas y disfrutan abrirse y compartir con los demás de una manera emocionalmente íntima. Cuando hay un problema, tratan con los demás directamente para suavizar las diferencias. Bowen, 1978. Las personas emocionalmente maduras enfrentan el estrés de una manera realista y con visión de futuro, mientras procesan conscientemente sus pensamientos y sentimientos. Pueden controlar sus emociones cuando sea necesario, anticipar el futuro y adaptarse a la realidad, y usar la empatía y el humor para aliviar situaciones difíciles y fortalecer los lazos con los demás. Vaillant, 2000. Disfrutan siendo objetivos y se conocen a sí mismos lo suficientemente bien como para admitir sus debilidades. Siebert, 1996. Rasgos de personalidad asociados con emociones. Inmadurez. Las personas emocionalmente inmaduras, por otro lado, tienden a tener un conjunto bastante diferente de características conductuales, emocionales y mentales. Debido a que todas estas características de personalidad están interconectadas, las personas que muestran una o a menudo son propensas a las otras. En secciones que siguen, describiré brevemente varias características de las personas emocionalmente inmaduras. Son rígidos y decididos. Siempre que haya un cambio claro a seguir, las personas emocionalmente inmaduras pueden hacerlo muy bien, a veces alcanzando altos niveles de éxito y prestigio. Pero cuando se trata de relaciones o decisiones emocionales, su inmadurez se hace evidente. Son rígidos o impulsivos y tratan de hacer frente a la realidad reduciéndola a algo manejable. Una vez que se forman una opinión, sus mentes se cierran. Hay una respuesta correcta y pueden ponerse muy a la defensiva y sin humor cuando las personas tienen otras ideas. Tienen baja tolerancia al estrés. Las personas emocionalmente inmaduras no manejan bien el estrés. Sus respuestas son reactivas y estereotipadas. En lugar de evaluar la situación y anticipar el futuro, utilizan mecanismos de afrontamiento que niegan, distorsionan o reemplazan la realidad. Vaillant, 2000. Tienen problemas para admitir errores y en cambio descartan los hechos y culpan a los demás. Para ellos es difícil regular las emociones y a menudo reaccionan de forma exagerada. Una vez que se enojan, es difícil para ellos calmarse y esperan que otras personas los calmen haciendo lo que quieren. A menudo buscan consuelo en intoxicantes o medicamentos. Hacen lo que se siente mejor. Los niños pequeños se rigen por sentimientos, mientras que los adultos consideran las posibles consecuencias. A medida que maduramos, aprendemos que lo que se siente bien no siempre es lo mejor que se puede hacer. Sin embargo, entre las personas emocionalmente inmaduras, el instinto infantil de hacer lo que se siente bien nunca cambia realmente. Bowen, 1978. Toman decisiones sobre la base de lo que se siente mejor en el momento y a menudo siguen el camino de menor resistencia. Si eres una persona madura y se piensa antes de actuar, es posible que le resulte difícil imaginar vivir de acuerdo con lo que le hace sentir bien en el momento. Así que hay un ejemplo del comportamiento asombroso de la persona emocionalmente inmadura. Ana convenció a su hermano Tom de que viniera con ella para hablar con su anciano padre sobre la posibilidad de ingresar en una vida asistida. Después de visitar un poco a su padre, llegó el momento de hablar en serio. De repente, Tom no estaba por ningún lado. Ana registró la casa y luego miró por la ventana delantera a tiempo para ver a su hermano entrar en su coche y marcharse.
Ana se mostró incrédula y se preguntó cómo Tom podía quedarse sin algo así. Pero cuando te das cuenta de que en ese momento salir de la casa se sintió mucho mejor que quedarse para una confrontación difícil, tiene sentido. Sus objetivos son subjetivos, no objetivos. Las personas emocionalmente inmaduras evalúan las situaciones de forma subjetiva, no objetiva. No hacen mucho análisis desapasionados. Cuando interpretan situaciones, cómo se sienten es más importante que lo que realmente está sucediendo. Lo que es verdad no importa tanto como lo que se siente como verdad. Owen, 1978. Tratar de que una persona orientada subjetivamente sea objetiva sobre cualquier cosa es un terreno inútil. Los hechos, la lógica, la historia, todo cae en oídos sordos en lo que respecta a los emocionalmente inmaduros. Tienen poco respeto por las diferencias. Las personas emocionalmente inmaduras se molestan por los diferentes pensamientos y opiniones que otras personas, creyendo que todos deberían ver las cosas a su manera. La idea de que otras personas tienen derecho a tener su propio punto de vista está más allá de ellos. Pueden ser propensos a cometer errores sociales porque no tienen suficiente conciencia de la individualidad de la otra persona para evitar ser ofendidos. Solo se sienten cómodos en relaciones definidas por roles en la que todos tienen las mismas creencias. Lo más tranquilo y agradable. Son egocéntricos. Los niños normales son egocéntricos cuando son jóvenes, pero el yo, la participación de los adultos emocionalmente inmaduros es más infantil que infantil. A diferencia de los niños, su egocentrismo carece de alegría y apertura. Las personas emocionalmente inmaduras se preocupan por sí mismas de una manera obsesiva, no por la inocencia de un niño. Los niños pequeños son egocéntricos porque todavía están dominados por el instinto puro, pero los adultos emocionalmente inmaduros están dominados por la ansiedad y la inseguridad, como personas heridas que deben seguir encontrando su integridad. Viven en un estado perpetuo de inseguridad por temor a ser expuestos como malos, inadecuados o indignos de amor. Mantener altas sus defensas para que otras personas no puedan acercarse lo suficiente como para amenazar su inestabilidad, su inestable sentido de autoestima. Antes de que empieces a sentir lástima por ellos, ten en cuenta que sus defensas funcionan a la perfección para mantener estas ansiedades subyacentes por debajo del nivel de conciencia. Nunca se verían a sí mismos inseguros o defensivos. Están preocupados por sí mismos y por sí mismos involucrados. La preocupación por uno mismo, ansioso, es una cualidad que comparten todas las personas emocionalmente inmaduras. Supervisan constantemente si se satisfacen sus necesidades o si algo los ha ofendido. Su autoestima aumenta o disminuye dependiendo de cómo reaccionen los demás. No soportan ser criticados, por lo que minimizan sus errores. Debido a que su participación en sí mismo los consume todo, los sentimientos de otras personas se ven eclipsados por sus necesidades. Por ejemplo, después de que una mujer le dijo a su madre lo mucho que le dolía escuchar críticas a su madre dijo: bueno, si no pudiera decírtelo, no tendría a nadie con quien hablar. Términos como egocéntrico y narcisista hacen que parezca que estas personas disfrutan pensando en sí mismas todo el tiempo, pero en realidad
no tienen otra opción al serlo. Tienen dudas fundamentales sobre su valor fundamental como seres humanos. Son profundamente involucrados en sí mismos porque su desarrollo fue atrofiado por la ansiedad durante la niñez. De esta manera, su egocentrismo se parece más a la preocupación por sí mismos de alguien con una condición de dolor crónico en lugar de alguien que no puede tener suficiente de sí mismos. Son autorreferenciales, no autorreflexivos. Las personas emocionalmente inmaduras son altamente autorreferenciables, lo que significa que en cualquier interacción todos los caminos conducen de regreso a ellas. Sin embargo, no son autorreflexivos. Su enfoque en sí mismos no se trata de adquirir conocimiento o comprensión de sí mismos, se trata de ser el centro de atención. Mientras hablo con ellos, la persona autorreferencial convertirá todo lo que diga en una de sus propias experiencias. Un ejemplo sería una madre que escucha a su hija describir la crisis de relación y la usa como trampolín para hablar sobre su propio divorcio. Otro ejemplo sería los padres que eclipsan la victoria de sus hijos con recuerdos de sus propios logros. Aquellos que tienen más vulnerabilidades sociales pueden escuchar más cortésmente, pero aún así no mantienen su interés. Es posible que no cambien abiertamente el tema, pero no harán preguntas de seguimiento ni expresarán curiosidad por los detalles de su experiencia. Es más probable que terminen la conversación con un comentario agradable que la ponga fin de manera efectiva, como eso es maravilloso, cariño. Sé que te lo pasas bien. Debido a que carecen de autorreflexión, las personas emocionalmente inmaduras no consideran un papel en un problema, no evalúan su comportamiento ni cuestionan sus motivos. Si causaron problemas, lo descartan diciendo que no tenían la intención de lastimarlo. Después de todo, no pueden culparlo por algo que no pretendían hacer, ¿verdad? De esta manera, su enfoque egocéntrico permanece en su intención, no en el tiempo sobre ti.